En este ejercicio vamos a evaluar el efecto del pH y el efecto de la presión osmótica sobre las bacterias. En el ejercicio del efecto de pH vamos a someter Escherichia coli y Bacillus a pHs ácidos como pH 2, pH neutro como pH 7 y pH básico como pH 11. Vamos a tener las cepas bacterianas, vamos a tener tubos de caldo nutritivo ajustados a estos diferentes pH y realizamos con un asa de platino y el mechero la inoculación de Escherichia coli en el tubo de pH 2, en el tubo de pH 7 y en el tubo de pH 11. Asimismo, Bacillus lo inoculamos en el tubo a pH 2, tubo en el pH 7 y en el tubo de pH 11. Vamos estos tubos a incubarlos a temperatura de 37 grados centígrados por 24 horas y al buscar los resultados después que pasen las 24 horas vamos a observar el patrón de crecimiento en medio líquido ya estudiado. ¿Cómo crecen las bacterias en un medio líquido? Si hay crecimiento bacteriano podremos apreciar formación de película en el caso de que la bacteria sea aerobia. Podemos observar un patrón de crecimiento en todo el tubo mostrando turbidez o podemos observar un patrón de crecimiento de formación de sedimento, de acuerdo a si la bacteria busca la anaerobiosis. Entonces, ¿cómo sabremos si Escherichia coli, que es una bacteria que crece a un pH óptimo neutro entre 6 y 7, ¿cómo será el patrón de crecimiento? Vamos a evaluar entonces con una escala de 0, si no se observa ni película, ni turbidez, ni sedimento, o una cruz, 2 cruces, 3 cruces, hasta 4 cruces, evaluando un crecimiento escaso, un crecimiento moderado o un crecimiento abundante de la bacteria. ¿Qué deberíamos suponer que sería el patrón de crecimiento para Escherichia coli, que es una bacteria neutrófila? ¿Cómo sería el crecimiento a pH 2? Debo entonces informarme de cuál es los valores o el rango en que ella se desarrolla. ¿Cuánto es lo mínimo que puede descender el pH para ella poder crecer o cuánto es lo máximo que puede ascender el pH para ella poder crecer? Entonces esos límites ustedes los deben buscar. Igualmente para Bacillus, que es una bacteria alcalófila. Aquí deberíamos tener un abundante crecimiento y a medida de que el pH no está en el rango óptimo para Bacillus, deberíamos tener un patrón o una escala de valoración menor o incluso no tener crecimiento. ¿Qué se espera obtener acá? Deben investigarlo. En cuanto al efecto de presión osmótica, vamos a someter a Escherichia coli a caldos nutritivos que se le han añadido cloruro de sodio. Al único tubo que no se le ha añadido cloruro de sodio es al primer tubo, que es el tubo 0%, en donde asumimos que el caldo nutritivo como tal le aporta aproximadamente un 0,3% de cloruro de sodio. Del resto se le ha añadido cloruro de sodio ajustándolo a un 5, 10 y 20%, creando entonces ambientes hipertónicos, como es el caso de en forma ascendente al añadirle cloruro de sodio. ¿Cómo se comporta Escherichia coli en ambientes en donde se ha aumentado la presión osmótica? ¿Cómo lo evaluamos? Una vez que hagamos la inoculación de Escherichia coli en cada tubo con cloruro de sodio en los diferentes porcentajes, incubamos a 37 grados centígrados por 24 horas y transcurrido ese tiempo evaluamos la escala de valores con el patrón de crecimiento, si hay turbidez, si hay formación de sedimento o si hay formación de película. Eso me dice a mí si creció o no. Esos son los patrones de crecimiento en medio líquido.
Ok, debemos tomar en cuenta que en este primer tubo, en donde no se añade cloruro de sodio y en donde el aporte de cloruro de sodio del caldo nutritivo es en sintonía con el contenido de cloruro de sodio dentro de las células, creándose una isotonía, aquí es donde deberíamos tener un abundante crecimiento de la bacteria, bien sea por turbidez, que es el patrón de crecimiento de Escherichia coli, que es una bacteria anaerobia facultativa y ese es su patrón de crecimiento, mientras que el resto de tubo en donde se está creando ambientes hipertónicos, habrá crecimiento abundante, moderado, leve, escaso o no habrá crecimiento. ¿Qué piensa usted?